Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez en una nueva y mejor entrega de tu programa de los jueves, justo a las 6 horas de Boston. Aquí estamos una vez para compartir con ustedes todo este contenido que nos regala el Señor y que queremos que llegue directamente a tu corazón gracias a la enorme colaboración, el enorme esfuerzo que hace Shalom 74.6 para que el Evangelio sea esparcido por la faz de la tierra. Aquí estamos. Este es tu amigo y pastor Wimpy Fernández en tu programa Sabios y Fuertes Radio, el programa diseñado para los hombres inteligentes. Fíjate eso. Para los hombres que tienen sapiencia, para los hombres que quieren crecer, para los hombres que quieren que su vida vaya a otro nivel, para los hombres que quieren corregirse, para los hombres que quieren tener una mejor relación con el Señor y un mejor vínculo con su familia. Aquí estamos, este programa es de ustedes, aquí estamos y hoy no estamos directamente en los estudios de Shalom 74.6, pero estamos en otro lugar. Como quiera, esta estación tiene la capacidad de, no importa en qué lugar del mundo, poder conectarnos y poder traer esta bendición. Tenemos hoy que saludarles a ustedes de una manera muy especial de parte de nuestras congregaciones, de parte de Casa de Oración Raíces y de parte también de Centro Cristiano Adonai. Así que queremos comenzar hoy invitándote, de verdad invitándote, en este 2025. Fíjate, el año va apresurado. Ya este es hoy el día número 198 del año 2025. Ya estamos en agosto, en julio 17. Estamos en julio 17 y así de apresurado va el tiempo. Y nosotros también tenemos que montarnos en el carro de Dios y ponernos en la perspectiva que Él quiere que estemos. Así que hay hombres en este tiempo que le creen a Dios y hay hombres que quieren llevar su vida a otro nivel y hay hombres que quieren crecer y quieren recibir esa palabra. No hay tantos que se están negando. Ya cada día más ahí los hombres están admitiendo que necesitan una palabra que los transforme y que los lleve a vivir una vida más de acuerdo al criterio y a los estándares de Dios. Así que estamos con ustedes, pueden seguirnos a través de Raíces Media Group, danos like y comparte toda la transmisión que esta emisora Shalom 74.6 te hace durante la programación de el día entero, la semana entera, el año entero, el mes entero. No hay hora que Shalom 74.6 no tenga algo nuevo para ti. Adoración, buenos programas, buena palabra, buena perspectiva, estudio de la palabra. Tenemos de todo acá. Tú tienes para muchos para que elegir. Así que estamos contentos otra vez. Y yo quiero bendecir a todos esos hombres sabios y fuertes que están conectados ahora y que lo harán después. También quiero saludar a todos aquellos que están conectados y que se conectarán más adelante en diferido a través de Facebook Live. Qué bueno que estamos acá. Qué bueno, damos gloria a Dios por la tecnología que nos ayuda a unirnos, a entrelazarnos, a no importa en qué lugar del mundo estemos nosotros conectados, sobre todo en el Espíritu. Y que la palabra de Dios, mis hermanos, pueda traer ese refrigerio que nosotros tanto necesitamos. Nos quedamos vacíos, los hombres trabajamos duro. Y trabajamos duro y necesitamos ser llenos espiritualmente y necesitamos el descanso físico y necesitamos la llenura plena que solamente el Señor sabe dar a través de su palabra. Así que te invitamos a conectarte a través de Shalom 74.6 y te invitamos a conectarte por todos los medios que nosotros tenemos digitalmente para que tú lo hagas. Hoy tenemos, mis hermanos, un banquete de programa. Vamos a comenzar hoy una serie de 15 exponencias a partir del libro de Stormy or Martin, que es a través de los temas más profundos del matrimonio. Vamos a abordar durante 15 semanas 15 temas que tienen que ver directamente con nuestro matrimonio. Vamos a quedarnos ahí un tiempo. Nosotros creemos mucho en la familia, creemos mucho en el matrimonio, creemos mucho en la unión de un hombre y una mujer, creemos mucho ¿cómo se llama? En la posición de Dios de que el hombre no nació para estar solo y Él le hizo al hombre ayuda idónea. Y nosotros de muchas maneras agotamos nuestro matrimonio, nuestra relación matrimonial se termina cansando, agotando por los tantos y complejos problemas de este tiempo y de siempre, ¿no? El hombre de hoy a veces parece estar más cansado, más
como más traumatizado por todas las cosas que nos sobrevienen. Pero gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por la palabra, porque nos ayuda a ponernos otra vez en el contexto de Dios y nos da una nueva oportunidad de nosotros relanzar y glorificar el nombre del Señor a través de la instrucción que Él nos da. Qué bueno que estamos acá. Vamos a hablar de un tema, y el primer tema que hemos elegido de este precioso libro, mira, aquí está. Aquí está, no se ve bien claro por la cámara, pero aquí está. Es el libro Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Y vamos a abordar hoy el primer tema, y es el problema del enojo. El problema del enojo, mis hermanos. El enojo que no sabemos manejar muchas veces. Nosotros conocemos muchas personas que hoy están cumpliendo una condena en alguna cárcel del mundo porque el enojo lo llevó hasta allí. No tuvieron medidas, no pusieron un freno, no tuvieron límites, y el enojo los llevó a cometer atrocidades, y hoy están pagando las consecuencias de esos. Conocemos también muchas personas cuyo enojo ha hecho que su relación con sus hijos se resquebraje, se tuerza, se doble, y también la relación con su esposa y su esposo. Personas, hombres y mujeres, nos enojamos, sobre todo últimamente, con mucha facilidad. Y enojarse en sí mismo no es malo en el principio. La Biblia habla del enojo desde dos puntos de vista. El enojo manejable, por decirlo así, es aquel enojo es aquella ira, podemos llamarla casi así como ira santa. Es aquella ira que nos sobreviene a nosotros cuando vemos las injusticias, las cosas que suceden que no están bien, y que queremos y que queremos forzar y queremos reclamar que las cosas se hagan bien. Y obviamente esto no se hace con una sonrisa, se hace muchas veces con enojo. Bueno, el enojo manejable es un enojo correcto, es un enojo bíblico, es un enojo que le agrada a Dios. El asunto es cuando nosotros perdemos el hilo del enojo y ya nos vamos cuesta abajo. Dicen los estoicos que este enojo es como el veneno para la sangre humana, veneno para el hombre, veneno para la mujer, veneno para el ser humano. Los estoicos dicen que este enojo es pasión destructiva, esta clase de enojo sin medidas y sin límites termina siendo, dice la posición estoica, una destructiva locura temporal, pero peligrosa. Esta locura temporal suele ser fundamentalmente peligrosa, y nosotros tenemos que cuidarnos de caer ahí, mis hermanos. Así que durante todos estos minutos vamos a estar ministrando acerca de esto. Y yo quiero comenzar con una pregunta, y yo quiero hablar hoy a propósito de mi experiencia viviendo por más de 30 años con mi esposa, y cómo yo durante muchos años, durante décadas, fui un iracundo. Yo debo de admitirlo así, un iracundo. Dice la palabra que es aquel hombre que tiende hacia la ira constantemente. Yo era un iracundo, el hombre que tiende hacia el enojo con facilidad. Ese era yo. Yo quiero hoy traer una fotografía de lo que era mi vida antes y de lo que es mi vida ahora. No es que no me enojo ahora, claro que me enojo, pero he aprendido como a manejar ese asunto de forma tal que pueda yo tener el enojo cuando es, por ejemplo, dentro del ámbito de la familia, del ámbito matrimonial, que nosotros podamos tener una concepción bien clara de hasta dónde nosotros podemos enojarnos, porque el enojo trae serias consecuencias, catástrofes después. Y el enojo no es solamente de palabras, sino también de posición, y el enojo trae muchas cosas que definitivamente van a hacer que nuestra vida se desmorone. Así que el enojo, en sentido general, puede ser explicado, mas nunca puede ser justificado. No tenemos nosotros ninguna razón lógica para justificar nuestro enojo iracundo, ¿no? Nuestro enojo destructivo, esa locura temporal que nos lleva a cometer errores que después tenemos que pagar muy caros. Así que podríamos comenzar definiendo lo que es el enojo. Y el enojo, dice el diccionario, y aquí busqué la
el significado del enojo. El enojo es una emoción intensa de ira que cuando no se controla se convierte en agresión. Vamos a ver si usted entiende eso. Y yo sé que usted y yo nos enojamos con frecuencia, pero ¿cuál es la clase de enojo que llega hacia nuestro corazón? ¿Y cuál es el punto donde nosotros mismos le decimos a nuestra persona, a nuestro yo interno, hasta aquí, este es mi límite, de aquí no paso porque yo me conozco? Hay personas que dicen, yo mejor me paro y me voy. Hay personas que dicen, yo mejor cuento hasta 10 antes de contestar. Hay personas que dicen, prefiero pensar que yo no escuché eso. Hay personas que dicen, prefiero voltear la cara para no ver. O sea, todas estas cosas, mis hermanos sabios y fuertes, hombres de Dios que me escuchan, las hacemos para evitar caer en el error del enojo como un peligro para nuestras vidas. Y en este caso, como estamos hablando acerca de nuestro matrimonio durante estas 15 semanas, un peligro para nuestro matrimonio. El asunto es que nosotros tenemos que crear conciencia, mis hermanos, de cuántas veces nosotros hemos puesto nuestro matrimonio en apuros, en vergüenza. Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestro matrimonio en riesgo a causa de un enojo extremo. Pastor Marco le gusta mucho el término extremo. Él dice adoración extrema. Él quiere las cosas intensas y nosotros creemos que las cosas intensas son buenas, pero hay algunas que no son buenas, y dentro de esta está este tema que estamos hablando hoy. Así que la posición de Dios es la misma posición que tiene el diccionario. Parece que los que escribieron el diccionario en español consultaron a Dios y lo escribieron así. Es una emoción porque viene del corazón. El enojo viene del corazón, viene del alma del ser humano. Y es una emoción, y no una emoción corta y no una emoción escasa, sino una emoción intensa. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? Una emoción intensa es una emoción que nos sobreviene de un segundo para otro, como en demasía, en extremo, en intensidad, y que nos llena de ira muchas veces. Y repito, y que si nosotros no controlamos, se convierte en A, una agresión verbal, B, una agresión gestual, o sea, con gestos, ¿no? Hacemos gestos como si te agarro, ¿no? Y C, que es ya como lo último, ¿no? Es la antesala de todo lo que nos sobrevendrá después, una agresión física. Fíjese hasta dónde llega el hombre. Nosotros decimos muchas veces, o hemos dicho muchas veces, no sé si usted lo ha dicho, pero en algún momento en mi pasado yo lo dije, no hagas que de mí salga esa bestia que está dormida dentro. Queriendo nosotros significar que por más pasivos que nosotros seamos dentro de nosotros, manejamos nuestra hombría con un sentido de una bestialidad dormida interior, que nosotros tenemos que evitar. Que cualquier situación, no importa de dónde venga, no importa cuándo sea, ni con quién sea, ni de qué se trate, nosotros debemos de evitar que nadie ni nada nos haga despertar esa bestia. Perdóneme que le hable así, porque yo estoy frente a hombres hoy. Esa bestia que tenemos por dentro, porque cuando esa bestia se levanta, entonces ya no somos nosotros, sino que perdemos el absoluto control y cometemos errores garrafales y deshonramos a Dios y destruimos nuestra familia. Todo aquello que nos ha costado años en construir, de repente es destruido a causa de nuestra rudeza, de ese trato con palabras ásperas, falto de ternura y falto de empatía. Estas cosas son las que definitivamente en la Biblia y en el diccionario se llama ira. Así que mi hermano, mi hermana, si usted está ahí en esta noche, Dios está hablando y nosotros queremos que nosotros podamos ser capaces de controlar eso. Está dentro de nosotros. No podemos hacer nada para sacarlo de nosotros. Es parte de nuestra personalidad. Ahora, ¿es usted un hombre iracundo como era yo?
Tal vez sí, tal vez no, pero sí, vamos a partir de hoy al final vamos a orar porque Dios va a sacar eso de ti. Pero si no lo eres, gloria a Dios que tú has superado eso o nunca lo has sido, porque déjenme decir una cosa, el enojo cuando es así extremo, radical, fuera de control, trae tantos disgustos, trae rabia, trae furia, trae fastidio a la relación. Y nosotros, de verdad, mis amados hombres sabios y fuertes que nos escuchan cada jueves, lo menos que nosotros queremos traer para nuestra vida o para nuestra casa o para nuestra familia es la cólera, es el disgusto. Es difícil vivir en una casa donde haya frecuentemente disgusto, amarguras, como dicen nuestros hermanos mexicanos, que hayan broncas. Es difícil que nuestra vida se vuelva un fastidio. Hay personas que dicen, mi esposa es un fastidio. Hay esposas que dicen, mi esposo es un fastidio. Ya yo no sé por dónde entrarle, yo no sé cómo conversar con él, yo no sé cómo abordarlo, porque por donde quiera que le entro es un fastidio. Y nos llenamos de cólera y nos enfadamos. Todos estos términos tienen que ver directamente con el asunto del enojo, ¿no? Nos enfadamos muchas veces con facilidad y repito, la palabra, Dios nos dice que no nos enfademos. La palabra dice airaos, pero no pequéis. Quiere decir que nuestro enojo sea, digamos, por decirlo así, si lo vamos a colocar en alguna vasija, digamos que esto es una vasija, que nuestro enojo sea escaso, que no sea tanto. Que no sea tanto que nos haga descomponer y que nosotros perdamos el control y que después no podamos recoger nuestras palabras. Que no sean tantos que no tenga la capacidad de herir a nuestras esposas de forma tal que su corazón se quiebre y que después tengamos que estar 8 o 10 años trabajando para reconstruir. Que no sea tanto que sea una perturbación, un disgusto permanente en nuestra casa. Eso lo ponemos nosotros. Mis hermanos, Proverbios 11, verso 29 es la primera ilustración bíblica que vamos a utilizar esta noche. Proverbios 11, verso 29 dice, el que perturba su casa no heredará más que viento. Mire eso. El que perturba su casa, dice la palabra, o sea, el que trae enojo a la casa con frecuencia, un perturbador. Pastor, ¿qué es? ¿Qué es un perturbador? ¿Quién es un perturbador sino un iracundo? Entonces, el que perturba su casa, dice la palabra, el que perturba su casa no heredará más que viento. Quiere decir la palabra, mis hermanos, y esto es precioso porque esto está dentro del libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría y de la prudencia del ser humano. El perturbador es aquel que vive en contienda. Es aquel que vive en un permanente disgusto, es aquel que vive en una permanente irritación, es aquella persona que se irrita con facilidad. Y yo sé que Dios está hablando en esta hora bien claro y bien fuerte a todos nosotros, comenzando por mí, porque Dios me ministra a mí cuando yo hablo de estas cosas. Porque yo soy un ser humano también y yo estoy casado y tengo mi esposa y tengo hijos e hijas. Y es difícil para un hombre, sobre todo con esta presión que tenemos nosotros de esta vida tan intensa y de todos los problemas que nos sobrevengan, tratar de vivir una vida de tanta mansedumbre que la ira no llegue a nosotros. Claro que va a llegar la ira a nosotros. Hoy mismo, por ejemplo, yo me enteré de alguien que habló en términos muy despectivos acerca de mis hijas, ¿no? De mis hijas. Yo dijo, ¿cómo se atreve esta persona a hablar en esos términos? Absolutamente falsedades. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si yo hubiese escuchado esto en otros tiempos, cuando yo era un iracundo, yo me hubiese levantado de mi silla y hubiese cogido para allá confrontarlo. Pero ya no, Dios cambió mi corazón y Dios puso en un gran sentido
una buena parte de la mansedumbre de su gracia. Gloria a Dios por eso. El Señor me ha hecho una persona un poco más dócil. Yo no soy lo más dócil del mundo, pero me ha hecho un poco más tolerante. Y tenemos que tener tolerancia dentro de las cosas que nos componen a nosotros. La tolerancia debe ser, mis hermanos, una parte fundamental de nosotros, porque sin la tolerancia cometeríamos graves errores. Graves errores, mis hermanos, eso es así. Así que queremos que tú sepas que la Biblia dice que el que perturba su casa no heredará más que viento. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra cuando dice heredará? En el futuro es como va a cosechar. Eso es lo que tú vas a ver. En el futuro solamente vas a ver vientos. ¿Y qué es lo que hace el viento? Sino que destruye. La brisa en un estado moderado es buena, ¿no? Pero cuando es un viento fuerte, entonces tiene una capacidad destructiva increíble. ¿Has visto un ciclón? ¿Has visto una tormenta? ¿Has visto la furia del viento? Cómo destruye y arranca de raíz cualquier cosa que esté establecida en la tierra. Bueno, eso es mismo es lo que dice la palabra. Eso es lo que vamos a heredar si nosotros perturbamos nuestra casa. Lo que implica, varón, que nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque nuestra casa y sobre todo nuestro lecho sea un lecho de paz. ¿Qué te parece? Un lecho de paz donde la irritación no viva, donde el fastidio no esté casi. Vamos a tener días difíciles, vamos a tener noches de confrontación, nos vamos a encontrar y vamos a hablar de cosas muy fuertes, mis hermanos. Te lo digo por mi experiencia. No importa que yo sea pastor, no importa que mi esposa sea pastora, tenemos nuestras diferencias y a veces las llevamos a la cama y es muy difícil cuando nosotros ponemos esas cosas en la cama. Es notorio, ¿no? Es notorio que algo malo, si no frenamos, podría sobrevenirnos y entonces hay que parar, mis hermanos. Hay que parar. Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría para nosotros detenernos cuando creemos que ya es suficiente. ¿Escuchó eso? Mis amados, cuando queremos que ya es suficiente. Quiero hacer un paréntesis aquí y saludar a todos los que están conectados, mis hermanos. Gracias. Gracias por conectarte a Shalom, no solamente a las 6 de la tarde los jueves, sino todos los días. Gracias por conectarte a Shalom 74.6. Tienes que conectarte todos los días y escuchar todo lo que Dios dice a toda hora por esta estación. Y gracias a los que están conectados por Facebook Live, porque sabemos que Dios ha hecho que tú hagas clic para recibir esta palabra. Queremos que tú la compartas. Compártela con tus amigos, con tus contactos. Compártela con alguien que tú pienses la necesite. Compártela con ti mismo y dile a tu esposa que Dios te habló hoy y que Dios está hablando de todas aquellas cosas duras que trae el asunto del enojo. Luego, mis hermanos, en Salmos, en el capítulo 37 y en el verso 8 leemos algo que nos interesa mucho y que queremos exponer esta noche. Dice el salmista en el Salmo 37, verso 8, refrena tu enojo, abandona la ira, lo estoy leyendo con punto y coma, voy a comenzar otra vez. Salmos 37, solamente 37, Salmo 37, verso 8. Mis hermanos, dice la palabra de Dios así: refrena tu enojo, varón. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrite. Dice el Señor, no soy yo. Eso lo dice la Biblia. Salmo 37, verso 8. Lo voy a leer una tercera vez porque me parece interesante y yo quiero que se pegue en tu corazón. Yo quiero que se pegue en tu corazón esta palabra. Varón, refleja tu enojo. Refrena tu enojo. ¿Qué es lo que quiere decir refrena tu enojo? Bueno, estamos enojados, pero vamos a frenarlo. Imagínese que usted va a 60 millas por hora y de repente el vehículo del frente comienza a frenar. ¿Usted qué va a hacer? Si usted no frena su carro, usted le va a dar al vehículo del que está en el frente suyo. Asimismo dice Dios, refrena tu enojo. No dice no te enojes, refrena tu enojo. Si nosotros tenemos la capacidad, Dios nos da a nosotros la sabiduría de tener cierta prudencia y de saber cuánto es suficiente. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto
te conduce al mal. Eso dice la palabra de Dios. Al mal, con L al final, al mal, no al mar para bañarte, al mal. Esto te conduce al mal. Quiere decir, va a traer consecuencias graves a tu vida. Y hay personas que dicen, pastor, yo estoy dispuesto a lo que sea. No me importa. Usted ha escuchado, hay hombres que hablan así. Yo he escuchado a muchos que en algún momento se expresan así. No me importa lo que pase, lo voy a hacer. No me importa lo que pase. Ella va a saber quién soy yo. No me importa lo que pase. Él o ella o estos o aquellos van a conocerme hoy. Usted ha escuchado gente seguramente que se expresa así, o tal vez usted en algún momento en el pasado dijo estas palabras. Bueno, a veces cuando las decimos, después tenemos que pagar la factura y no estamos en este tiempo como para estar pagando las facturas de cosas de las que Dios nos advierte. Más bien nosotros tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y escuchar cuando Él nos dice, refrénate, refrena tu enojo, varón. Hombre de Dios que escuche esta noche, si tú estás escuchando esto, es porque Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo, refrenemos nuestro enojo, abandonemos la ira, abandonemos nuestra furia, abandona la cólera que te está matando, abandona la bronca, como dicen los mexicanos, ahorita dije, como dicen los mexicanos. Vamos a abandonar todo espíritu de irritación que hay en nosotros. Porque solamente la paz de Dios va a venir cuando todas estas cosas estén fuera de nosotros. ¿Sabes que Dios no puede vivir en medio del disgusto o en medio del enfado? Dios no vive ahí. Dios no vive en medio del enfado extremo. Cuando nosotros nos enfadamos consecuentemente o recurrentemente, nosotros somos propicio a la ira. Y esto es lo que la palabra llama una persona iracunda. Iracunda es esa persona que va constantemente a la ira. Ahora, el hombre iracundo, dice Proverbio 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas. Escucha lo que dice la palabra. El hombre iracundo, o sea, el que le gusta mucho la ira, el que es propenso a eso, levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. No dice siempre. Muchas veces peca. Por eso dijimos que el asunto de la ira manejable es buena. Repito, la ira manejable es buena. Nos airamos porque queremos que las cosas se hagan bien. Porque dijimos que se haga una cosa y se hizo otra. Porque no nos hicieron caso, no tomaron en cuenta nuestras palabras. Echaron por debajo nuestra intención. Nos enojamos, nos molestamos. Es normal eso. Ni modo que el hombre no se enoje. Claro que nos enojamos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el freno? ¿Hasta dónde es suficiente nuestro enojo para que no se transforme en pecado? Y eso es lo que dice precisamente la palabra de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, número 1, de pecar, y número 2, de destruir, porque el pecado al final destruye, incluyendo nuestra propia vida. Y como estamos hablando del matrimonio, del lecho matrimonial, ¿cuántos corazones nosotros quebramos a causa de nuestras palabras? ¿Y cuánto cuesta después que nosotros podamos componer las cosas a causa de la furia, de la tormenta, de la cólera que entró en nosotros, y sin medidas hablamos y actuamos y rompimos? Yo crecí viendo a mi papá, a mis hermanos, a veces lleno de rabia, romper cosas en la casa. Y esto marcó mi vida. Esto yo se lo puedo decir abiertamente. Esto marcó mi vida de jovencito y de niño, ¿no? Ver a mi papá muchas veces lleno de ira y de furor en la casa cuando tomaba. De repente ver lo que estaba bien hecho, verlo de una manera mal. Y rompía cosas, y esto era muy fuerte para mí. Yo no entendía a mi papá, y de repente yo estaba viendo a mi papá como si fuese un monstruo. Y después, mis hermanos, llegó un tiempo en que yo, en lugar de respetarlo, le tenía miedo. Escucha esto, le tenía miedo. Ahora la pregunta que yo hago, varones, y en una forma muy seria ahora,
es si a nosotros nos respetan o nos tienen miedo. ¿Cuál de las dos? Porque nos podemos confundir ahí. El hecho de que todo el mundo se recoja no es siempre sinónimo de respeto. Muchas veces es porque nosotros somos expulsivos, explotamos fácilmente. Y en nuestra casa, nuestras esposas e hijos no nos quieren ver así, entonces se recogen todos. No como símbolo de respeto necesariamente, sino de miedo. Y yo voy más lejos, de terror. A veces infundimos terror cuando somos así en grado extremo, cuando la ira viene sobre nosotros en grado extremo con frecuencia en la casa, entonces nos convertimos en esa especie de monstruos. Dios nos guarde, varón. Dios nos guarde. Yo creo que Dios está hablando de una forma apacible a todos nosotros que por sobrados tiempos, en muchísimos días de nuestra vida, hemos sido, ¿cómo se llama? Hemos sido nosotros victimarios, y hemos sido víctimas, y a la vez hacemos víctimas a otros a causa de esta conducta o de esta inconducta de nosotros como seres humanos. Los casados, varones, si estás casado y tienes tu esposa, ella está esperando que tú seas una persona apacible, que tú seas una persona llena de amor, que tú seas una persona que, si bien confronte en algún momento determinado, seas una persona que tenga la capacidad de razonar y saber cuándo detenerte. Porque en realidad el impacto negativo de la relación con la pareja que trae el enojo son varias e indistintas. Número uno, mata la comunicación. Ya no quieren hablar más con nosotros. Cuando nos enojamos con frecuencia, nuestras parejas, nuestras esposas, y a los que son mujeres, sus esposos, de repente deciden recogerse por miedo, como le dije, como lo hacía yo de muchacho con mi papá. Nos recogimos y ya no queríamos hablar más. Nos encerramos en el cuarto. No queríamos salir. Era un silencio sepulcral en la casa. Todo esto no es más que la comunicación muerta ya. No hay manera en que nosotros podamos sentarnos porque tenemos miedo de que se enfurezca. En el caso mío, cuando muchacho, mi papá y mi mamá tuvo que tolerar y le enfermó esta inconducta de mi papá de una forma increíble. Mi mamá fue enferma de los nervios por mucho tiempo a causa de esta furia de mi papá. Y yo sé que ese no es tu caso, varón de Dios. Ese no es tu caso, pero si nos sirve el ejemplo, gloria a Dios. Si nos sirve el ejemplo de ver cuántas familias y cuántos matrimonios y cuánta vida destruidas a causa del enojo sin límite, gloria a Dios. Si nos sirve escuchar para nosotros reflexionar en forma profunda y hacer cambio acerca de nuestro enojo, de nuestro griterío, de nuestra ofensa, de nuestro golpe en la mesa, gloria a Dios. Si con libertad o por miedo reaccionan con o contra nosotros, entonces gloria a Dios que podemos ver y escuchar estas cosas y tomar acción hoy. Dios quiere hombres sabios y fuertes y amorosos. Yo voy a añadir hoy, Dios quiere hombres sabios, fuertes y amorosos. Que nosotros podamos entender el vínculo que hay entre nosotros y nuestra pareja, nuestra familia, nuestra casa. Y que nosotros sepamos que todo este enojo provoca muchas veces miedo y resentimiento. Y nosotros no queremos que el miedo viva en nuestra casa. Nosotros no queremos evitar a toda costa, mi hermano, que te lo digo hoy, tenemos que evitar a toda costa que el miedo y el resentimiento vivan en nuestra casa. Cuando nuestra casa se llena de resentimiento, hay problemas serios. Y nos cuesta mucho revertir esto. Por eso, mis hermanos, la rudeza hiere el corazón de la mujer y deja huellas profundas de dolor en sus vidas, afectando incluso la intimidad, afectando la parte emocional y la parte física. Ya las mujeres llegan a un punto cuando la soberbia masculina ha sido desbordada, llega a un punto en que ya sexualmente no es lo mismo. Son cerradas, no hay forma de nosotros poder abordar nuestras esposas con ternura, porque la ira se encargó de dañar todo eso.
Si ese eres tú, varón, te digo por segunda vez, al final yo voy a orar por ti, porque yo sé que Dios está haciendo grandes cosas. Y Dios el, el productor de la transformación de nuestros corazones. Yo de verdad, cuando miro hacia atrás y me veo hoy, no es que sea hoy un santo, un ser perfecto. Yo probablemente sea más imperfecto que tú que estás escuchando ahí. Pero yo tengo que admitir y reconocer que Dios ha hecho una gran obra en mi corazón. Y que ya yo no veo las cosas como yo las veía antes. Y que ya yo mido las consecuencias de mi palabra. Y que ya yo pienso antes de actuar. Y que ya yo evalúo y ah, evalúo y doy el valor necesario a todo el tiempo que he sabido invertir para construir mi casa, mi matrimonio, mi lecho matrimonial, mi cama, mi familia, mis hijas, todo lo que envuelve mi casa y mi ministerio, por supuesto. Eso ha tenido un precio muy alto. Y no es verdad que una ira mía va a destruir todo esto. Así que esta palabra la pongo en tu corazón también para que reflexiones, porque muchas veces nosotros vemos esto en muchas parejas y nosotros tenemos que trabajar con todo este asunto. Hay algo más que viene a ser un impacto negativo en la relación de pareja con respecto a la ira, y es el asunto del respeto. Dicen por ahí que el respeto no se exige, el respeto se gana. El respeto se gana, mis hermanos. La autoridad del hombre no está en su voz. Escúchame bien. Tu autoridad no está en tu voz, ni en tu voz alta, ni en tu palabra dura. Escucha esto. La autoridad que Dios nos da a nosotros para ser esposos, para ser papás, para ser líderes en nuestra casa, para ser sacerdotes. La autoridad que Dios nos da a nosotros no consiste en nosotros hablar duro o hablar fuerte. Cuando nosotros decimos sabios y fuertes, queremos decir la fortaleza que Dios nos da en el espíritu como para guiar nuestra vida bien. A eso nos referimos. Pero no se trata de que nosotros vamos a pulsear ni vamos a dar un puñetazo en la mesa y decir aquí el fuerte soy yo, el que manda soy yo. No es así. Así que el respeto se construye, mis hermanos. El respeto se construye y el respeto no está atado de ninguna manera a nosotros subir la voz ni a nosotros declarar palabras duras e hirientes. Esa no es la clase de respeto o la forma en que nosotros tenemos que darnos que respetar. Esa no es, sino nuestro carácter, nuestro autocontrol. Escúcheme bien. Tener autocontrol, nuestro carácter, y por eso hablamos tanto del carácter nuestro. Es que lo tenemos que construir. Cuesta esto, varón. Cuesta construir el carácter. Ser una persona íntegra, como recta, ser una persona que sepamos cuál es el límite, hasta dónde es el punto, hasta dónde es sí, y después de ahí, cuál es el punto del no. Nosotros tenemos que saber dónde queda el precipicio. Y este asunto del respeto se construye y también se destruye. Y una de las cosas que más destruye el respeto del hombre como sacerdote de la casa, con toda seguridad te lo digo, pero mire mi hermano, con toda seguridad te dije en el principio que yo iba a hablar de mí como si fuese un espejo. Porque yo mismo me veo en mis propias palabras, te lo digo yo, por los errores que he cometido a través de mi vida, por los errores que cometí en el pasado, por la dureza de mis palabras, por la dureza de mi postura, por la voz autoritaria que tenía, por tantas cosas y errores que he cometido en mi vida matrimonial. Gloria a Dios por mi esposa que, si bien manejó todas estas cosas, terminó obviamente afectándola y tuvimos que trabajar duro. Dios se ha glorificado en mi casa para poder restaurar las cosas. Pero esto no es fácil, mis hermanos, si nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría todos los días para nosotros poder enfrentar nuestro día a día y ser esos hombres que seamos íntegros en nuestra casa y que podamos darle valor al hecho matrimonial y que podamos darle valor y carácter a nuestra relación con nuestras esposas y nuestros hijos. Porque no solamente nuestras esposas se afectan, toda la familia, los hijos, aún estén casados los hijos, porque a ellos les va a llegar la noticia de cómo está actuando su papá.
¿Cómo está actuando tu papá? A mis hijas le va a llegar la noticia. A Axel, mi hijo, que vive en South Carolina, le va a llegar la información de qué es lo que está haciendo su papá aquí. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe cuáles son los buenos patrones y cuáles son los malos patrones que nosotros tenemos que rechazar. Gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Ya estamos casi cerrando. Así que el respeto es destruido, te dije, a causa de este asunto de la ira. Cuando nos llenamos de ira, tiramos el respeto de nosotros por la borda, como dicen, por el suelo. Y la otra cosa importante también es que cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros nos enfadamos, cuando nosotros nos indignamos sin límites, esto rompe el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre, te diseñó a ti y a mí, como líderes espirituales amorosos, no como tiranos ni dictadores. ¿Usted escuchó eso? Dios a nosotros nos hizo como líderes, pero líderes amorosos, no líderes tiranos. Yo no sé si tú has leído alguna vez cómo actúa un tirano, cómo actúa un dictador. Se supone que debe ser: yo soy la autoridad y lo que yo digo es palabra de Dios. Así dicen los dictadores, dicen así: lo que yo digo ha de hacerse por encima de la ley. Hay dictadores que dicen: yo soy la ley, yo soy el gobierno. Dicen muchos dictadores. El que se opone a mis palabras es expulsado. Y si no se cuida, considérese un hombre muerto. Así trabajan los dictadores. Esa es la postura dictatorial. Ese no somos tú y yo. Tú y yo somos líderes, sacerdotes, pastores de nuestra casa, maridos de nuestras mujeres, papás de nuestros hijos. Y todo esto requiere que nosotros tengamos un espíritu amoroso en nosotros. Y que nosotros nos olvidemos de que el respeto se va a ganar por una postura dictatorial o de tirano. No es así. No es así, mis hermanos. Porque la palabra de Dios no dice eso. Ahora, finalmente, ¿cómo nosotros vamos a vencer el enojo y la rudeza que hay dentro de nosotros? ¿Cómo yo lo vencí? ¿Cómo Pastor Wimpy venció ese asunto? Bueno, la primera cosa es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y yo le decía a muchas personas que conozco, íntimos míos: bueno, lo que pasa es que yo tengo, como decimos en buen dominicano, no sé, yo sé que me están escuchando personas de otras nacionalidades, pero en República Dominicana decimos: yo soy una persona que tengo la mecha muy corta. Esto quiere decir, mis hermanos, lo voy a explicar, quiero que quede bien claro. Cuando alguien dice yo tengo la mecha muy corta, se refiere a aquella parte de la lámpara que le ponemos el fósforo para que encienda, y enciende inmediato porque está muy corta. Quiere decir, nos encendemos fácilmente. Y eso es un error y tenemos que admitirlo. Tenemos que admitir que nosotros tenemos muchas veces ese problema de airarnos con frecuencia. No de no airarnos, escúchame bien, no de no airarnos o de airarnos por motivos de justicia, sino airarnos de forma irracional. Hay personas que no tienen la capacidad de moderarse y explotan de una forma increíblemente enojosa, muy fuerte. Entonces, lo primero es admitir que tenemos un problema de ira o de rudeza. Y esto nos hace a nosotros débiles, porque mientras el hombre es más fuerte de boca, en realidad es más débil. El hombre lo hace el carácter. Y el carácter es aquella cosa que te hace determinar a ti lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú eliges, yo elijo, nosotros elegimos qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar con nuestra casa, con nuestra esposa, qué va a pasar con mi matrimonio. 30 años de matrimonio lo voy a tirar por la borda, por el suelo. Y después, ¿qué sigue? Tal vez a conectarme a otra persona que ya ha vivido su vida y tiene sus propios problemas y sus hijos. ¿A dónde yo voy? ¿No será más fácil terminar nuestra vida con la mujer que Dios nos dio a nosotros y pelear la buena batalla de la fe juntos? Yo no dije que es fácil, varón, pero se puede. Se puede, en el amor de Dios todo se puede. La segunda cosa para vencer el enojo es escuchar antes de responder. Nosotros a veces respondemos muy rápido antes de escuchar. Y cuando nos dicen, pero tú no has escuchado, no, es que ya yo sé lo que tú vas a decir.
Ya suponemos lo que el otro va a decir y comenzamos pa. Y terminamos dañando todo ese momento, que quizás era un momento para componer cosas, quizás era un momento de advertencia, quizás era un momento para arreglar algo, quizás era un momento hermoso, pero nosotros, como eso está en nuestro espíritu, terminamos entonces dañándolo. Es importante que nosotros sepamos escuchar al otro antes de responder. Que nuestra respuesta sea un poquito más tarde, ¿no? Que podamos escuchar, varón. Eso es importante. Yo creo que Dios está hablando en esta tarde a tu vida y es importante que tú y yo pongamos atención a estos tips que nos van a ayudar mucho. Hablar palabra de vida. Eso es hermoso. Cuando nosotros, en lugar de hablar solamente de problemas, no sé si usted conoce a alguien que cada vez que le habla o le llama por teléfono es para un problema. O cuando te reúnes con cierta persona es solamente para hablarte de problemas o de situaciones difíciles o enojosas o de injusticias, qué sé yo, de inconformidad. No, nosotros tenemos que hablar palabra de vida, reemplazar las críticas, reemplazar todas esas palabras ásperas y comenzar a afirmar palabras de ánimo, palabras de edificación. Eso nos ayuda mucho cuando nosotros incorporamos a nuestro léxico palabra de edificación. Yo tengo una aplicación en mi teléfono que me enseña una palabra diario. Todos los días yo aprendo una palabra nueva. Y esta aplicación me enseña mucho porque hay palabras que ni siquiera conocía, ni siquiera sabían que existían. Y son palabras que estoy incorporando a mi lenguaje poco a poco. Y entonces esas palabras me ayudan quizás a expresarme de una manera diferente, más hermosa, y no utilizar siempre las mismas palabras que antes me llenaban o me llevaban al enojo, a la furia, a la irritación, a la bronca. Ahora utilizo otras palabras y son las que están en mi corazón, que son más edificantes. Estas cosas, mis hermanos, nos van a ayudar. Y yo quiero cerrar, mis hermanos, con estas palabras. Hombre, tú fuiste creado para amar. Escúchame, tú fuiste creado para amar. Tú y yo fuimos creados para proteger y para afirmar nuestras esposas, para afirmarla. Tú y yo fuimos creados para eso, no para sacarla, sino para afirmarla dentro de la casa, porque tú y yo somos líderes. Nosotros somos los líderes, los sacerdotes. El hombre es el líder de la casa. Y usted y yo afirmamos las cosas en la casa con nuestras esposas. No fuimos nosotros llamados para herirla, ni para enojarla sin control, ni para tratarla con dureza, ni para tratarla con cadenas, como hemos visto antes en nuestros antepasados, con nuestros padres, quizás nuestros abuelos. Sino nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas de manera hermosa, ¿no? Sin enojo, y tratar de decirles que nosotros estamos ahí para protegerlas y no para dañarlas, que nosotros estamos ahí para amarlas y para bendecirlas. Aprended de mí, dice la palabra, que yo soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, mis hermanos. Así que yo creo que he expuesto bastante por la tarde de hoy. Ojalá te haya gustado. La próxima semana vamos a estar abordando un tema importante y tiene que ver con el perdón. Cuando no es fácil perdonar. Ese es el tema de la próxima semana. Cuando no es fácil perdonar. Perdonar a veces nos resulta bastante difícil, sobre todo cuando han ocurrido ciertas cosas que han dañado nuestro corazón y nuestra confianza. Así que quiero dejarlo ahí, pero no antes que si no quisiera orar por ustedes. Vamos a orar. Y si tú estás ahí, inclina tu rostro. Yo quiero orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor de la gloria que nos santifique y nos bendiga. Dile conmigo ahí donde estás: Señor, hoy venimos delante de ti como hombres, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Dile: Señor, te pedimos perdón por cada palabra áspera, por cada reacción violenta, por cada actitud de enojo que han herido a nuestras esposas y a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra casa, que han dañado nuestra casa, Señor. Dile conmigo: Señor, yo te pido que limpies mi corazón de todo orgullo, de todo resentimiento, de toda amargura, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros dominio propio. Dile: yo quiero, Padre, aprender, llenarme del dominio propio, de mansedumbre, de paciencia, Padre. Enséñanos a hablar con ternura y escuchar con humildad y amar como Cristo amó, Señor. Ayúdanos a eso, Padre. Hoy decidimos dejar, Señor, dile conmigo, Padre, hoy yo decido dejar todo enojo, toda rudeza y vestirnos, Señor, en esta noche de amor
compasión y con la gracia que solo tú das a los que perdonas, Señor, que recibimos de ti cada día. Señor, y oramos así en el nombre poderoso de Jesús para que tú nos bendigas, Señor. Y yo santifico y bendigo, Padre de la gloria, a cada hombre sabio y fuerte que está aquí conectado, mi Dios. A los que están conectados por Facebook Live, yo te bendigo en toda bendición y declaro que el carácter de Cristo en tu vida, mi hermano, para que todo enfado, toda rabia, toda furia, toda irritación, todo disgusto, todo fastidio salga de tu vida en este momento y sea colocada la paz que solamente Cristo da, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Este ha sido tu pastor y amigo Wimpy Fernández y espero verte otra vez a través de Shalom 74.6 el próximo jueves justo a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en un programa similar de Sabios y Fuertes Radio. Y ahora sí, vamos otra vez. Aquí no está la cámara 4, pero sí, definitivamente lo podemos hacer porque es nuestra manera de cerrar siempre. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, no yo, pero dice la palabra de Dios que el principio de toda la sabiduría es el temor del Señor. Así que vamos a pensar en forma seria lo que implica tenerle temor a Dios. Dios te bendiga, espero verte el próximo jueves y que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga. Amén.